Entonces, revisaremos el equilibrio de un cuerpo rígido. Ya acá nos va a entrar una ecuación de equilibrio adicional, que es equilibrio por momentos. Eh, para el objetivo de la clase del día de hoy es que los estudiantes identifiquen las reacciones y los diferentes tipos de apoyos que existen para los cuerpos rígidos y explicaremos cómo dibujar un diagrama de cuerpo libre. Entonces, dentro de las actividades de clase están programadas que comprobación de tarea. Esta comprobación pues se hará posterior a la explicación. Un cuestionario de lectura eh, que también resolverán ustedes posterior a la explicación. Las aplicaciones, cuáles son las reacciones que se generan en los diferentes tipos de apoyo, que ya explicaremos cuáles son. Explicaremos los diagramas de cuerpo libre, un quiz conceptual y también vamos a solucionar problemas de grupo. Entonces la primera pregunta que ustedes responderán después es que si un soporte impide la traslación de un cuerpo, entonces el apoyo ejerce un en el cuerpo, ejerce un par de momentos, ejerce una fuerza, tanto A como B están ok o ninguna de las anteriores. Entonces, cuando un soporte impide la traslación, traslación es que el cuerpo en el punto donde está el soporte impida que se desplace vertical u horizontalmente. En el sentido que se impide el desplazamiento, por la tercera ley de Newton hay algo que se llama acción-reacción. Es correcto, Alejandro, la respuesta es la B. En el sentido que impide el desplazamiento, genera una fuerza y esa fuerza es la reacción en el sentido que impide el desplazamiento. La segunda pregunta del cuestionario es las fuerzas internas que se muestran en un diagrama de cuerpo libre de todo un cuerpo, de un diagrama de cuerpo libre de un cuerpo, siempre, frecuentemente, raramente o nunca. Fuerzas internas, estas fuerzas internas son unas fuerzas que se generan cuando imaginariamente cortamos el elemento o lo partimos. Entonces esas fuerzas internas se muestran en el diagrama de cuerpo libre, en el cuerpo siempre, frecuentemente, raramente o nunca. Bueno, más adelante van a responder esta pregunta. Entonces, ¿qué aplicaciones tienen los diagramas de cuerpo libre de cuerpo rígido? Entonces, por ejemplo, esto es una aplicación, una rampa de un camión por donde se suben los automóviles. Entonces, lo que hacemos es un esquema representado en una línea como la que se muestra acá. Entonces, esta es la idealización de la rampa. Esta rampa tiene unos apoyos. Por acá hay un cable. Entonces, este es el cable y el cable se apoya en un punto. El punto de apoyo de este cable es este punto que está acá. Y donde está el apoyo, nosotros idealizamos un comportamiento de ese apoyo. Este apoyo que impedirá desplazamientos del cable o no impedirá desplazamientos en el punto donde está el apoyo. ¿Qué creen ustedes que suceda?
Entonces acá tenemos nuestro cable que tiene un apoyo y el apoyo es este punto. ¿Qué pasa en ese punto? ¿El cable se mueve o no se mueve? Pero no todos al tiempo, por favor. ¿Me están escuchando? Entonces, el apoyo está fijo. ¿Qué sucede con este apoyo? Como está fijo, impide que el cable se mueve tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical. Impide la traslación tanto horizontal como vertical, lo cual significa que en este apoyo se va a generar una reacción horizontal porque impide que el cable se mueva horizontalmente y una reacción vertical porque impide que el cable se mueva horizontalmente. Eh, la rampa se está apoyando en un punto, este punto que está acá. Generalmente pues ahí lo que se coloca es como especie de un pasador, como especie de un tornillo. Entonces en el punto A se idealiza el apoyo de la rampa. Ese apoyo para la rampa también impedirá que ella se mueva horizontalmente y que se mueva verticalmente. Se impide que la rampa se mueva horizontalmente y verticalmente, entonces se va a generar una reacción horizontal y se va a generar una reacción vertical en el punto del apoyo de la rampa. Entonces idealizamos el comportamiento de algo que es real con una línea, la rampa, y le colocamos un apoyo, y de un cable que es real con un punto de apoyo. Y luego lo que tendremos que hacer es representar el diagrama de cuerpo libre de esta rampa, y para la idealización del diagrama de cuerpo libre de esta rampa, entonces vamos a colocar todas las fuerzas que actúan en la rampa. Así como representábamos el diagrama de cuerpo libre de una partícula, entonces ahora hacer el diagrama de cuerpo, el diagrama de fuerzas de un cuerpo rígido. Entonces, ¿qué va siempre en ese cuerpo? El peso, y ese peso actúa en el centro de gravedad del elemento. Entonces tendremos nuestra rampa, el peso que va hacia abajo será el peso de la rampa, que actúa en el centro de gravedad del volumen del elemento. En el punto A se generan las reacciones que impiden que la rampa se desplace verticalmente, y como este apoyo impide que se desplace verticalmente, entonces va a generar una reacción vertical. Y este apoyo también impide que el elemento se desplace horizontalmente, entonces va a generar una reacción horizontal. ¿Qué sucede con el cable que está actuando en el punto B? El cable que está actuando en el punto B va a generar una carga axial. Una carga axial es una fuerza que va a lo largo del elemento. Entonces los cables solamente trabajan a tensión. Y como el cable trabaja a tensión, recordemos que tensión sale del punto, es la razón por la cual la fuerza sale del punto. Entonces tendremos en nuestro diagrama de cuerpo libre del elemento, idealizamos una rampa con una línea. A esa rampa le colocamos un apoyo que es el punto A, y también le colocamos un cable que se está apoyando en el punto A. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actuarán? Las fuerzas que actuarán son el peso de la rampa que actúa en su centro de gravedad, las reacciones en el punto donde se apoya la rampa. Siempre va a generar una reacción la que impida desplazamiento. Como acá en este punto el apoyo impide que se desplace el elemento en las dos direcciones, se genera una reacción vertical y se genera una reacción horizontal. Y el punto donde está el cable, pues que tiene una carga axial, entonces deberá salir del elemento. Entonces este es un caso de aplicación, la rampa de un camión. La rampa de un camión que tiene un peso de 400 libras, entonces el peso, ya sabemos que el peso va hacia abajo, entonces por es la razón por la cual acá está la carga de 400 libras, que es lo que pesa la rampa y actúa en el centro de gravedad de la rampa.
Entonces, pues cada rampa se fija en un punto del camión, como se muestra acá, y se mantiene en la posición por un cable. Entonces, ¿cómo podemos determinar la tensión del cable y las reacciones del apoyo? Así, aplicando las ecuaciones de equilibrio estático. Una nueva ecuación de equilibrio que entra es la sumatoria de momentos en un punto. ¿Cómo se utiliza para hacer esto en un modelo idealizado y el diagrama de cuerpo libre? Entonces, esto que es real lo idealizamos con una línea. Lo idealizamos con una línea, eh, asumimos el comportamiento del tipo de apoyo. Este es un apoyo que impide desplazamiento horizontal y vertical. ¿Y cómo hacemos el modelo idealizado? Entonces el modelo idealizado lo hacemos acá con unas fuerzas en el cual colocamos una línea en el cual colocamos todas las fuerzas que actúan en el elemento. Otro ejemplo de aplicación de equilibrio de un cuerpo rígido. Entonces son acá estos dos tubos. Estos dos tubos que están acá y están soportados acá por este elemento que los sostiene. La horquilla de un tractor. Entonces está el tubo A que está en contacto con el tubo B. Y esos tubos están apoyados en la horquilla del tractor. Entonces, ¿qué va a pasar con el tubo? Pues el tubo va a tener un peso. El peso del tubo va a actuar en el centro de gravedad de la sección transversal del tubo, así como se muestra acá. El tubo tiene una masa, cada tubo tiene una masa de 300 kilogramos. Entonces, si deseamos saber el peso, recordemos que el peso es igual a la masa multiplicado por la gravedad. La masa de cada tubo es de 300 kilogramos y si lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, recordemos que la unidad de kilogramo masa por metro sobre segundo cuadrado es newton, y cuando hacemos la operación ahí, tendremos el peso en newton de cada uno de esos tubos. Para este caso, 300 por 9.81 es 2.943 newton, lo que pesa cada uno de los tubos. ¿Dónde va a actuar el peso? En el centro de gravedad del tubo, entonces va a actuar acá. El peso del tubo 1 y el peso del tubo 2, los dos tienen la misma masa, entonces allí tendremos un peso igual a 2.943 newton, y acá también tendremos un peso igual a 2.943 newton. Viene una pregunta acá de cómo podríamos nosotros determinar todas las fuerzas reactivas. Las fuerzas reactivas son las reacciones que se generan al estar en contacto con el elemento donde se apoya. Entonces, este tubo aquí va a estar en contacto con este punto acá de la horquilla, lo cual significa que este tubo trata de ejercer una fuerza en la horquilla y la horquilla le genera una fuerza igual pero con sentido contrario, que será esta fuerza que se muestra acá. También en este otro punto hay un contacto entre el tubo A con la horquilla. Entonces ese contacto que se
el tubo trata de ejercerle una fuerza a la horquilla y la horquilla genera con una reacción o una fuerza que es igual a la fuerza que le transmite el tubo al contacto de la horquilla, pero con sentido contrario. Y lo mismo para este punto de acá. Entonces el tubo B trata de ejercer una fuerza sobre la horquilla y la horquilla reacciona con una fuerza igual, pero con sentido contrario. Entonces acá tendremos nuestro diagrama de cuerpo libre de las fuerzas reactivas, es decir, las fuerzas que se generan por estar en contacto en este punto del tubo A, por estar en contacto el tubo A acá y por estar en contacto el tubo B. Entonces nosotros tendremos que determinar estas incógnitas que son las reacciones F, P y la fuerza T. Eso lo hacemos aplicando equilibrio de cuerpos rígidos. Entonces el mismo concepto, pues acá nosotros tenemos unos tubos que están apoyándose en un elemento, idealizamos los tubos y al final hacemos el diagrama de cuerpo libre, donde las fuerzas que actúan son el peso de cada uno de los tubos, y esos pesos, al estar en contacto con este punto rojo, con este punto, va a hacer que se generen unas fuerzas reactivas contraria a la fuerza que le generan los elementos de contacto. Y estas fuerzas reactivas son las reacciones. Y cuando la reacción impide un desplazamiento, en ese sentido genera una reacción. Acá, en este punto, impide que se desplace el tubo, entonces como impide que se desplace, genera una reacción. Lo mismo para el punto rojo y este otro punto rojo acá. Generará una reacción que impide que el tubo A se desplace en la zona de contacto y que el tubo B se desplace en la zona de contacto. Entonces, esos diagramas de cuerpo libre de los cuerpos rígidos nos muestran las fuerzas, en este caso las que actúan son el peso, y las reacciones que se generan en los puntos de contacto que impiden el desplazamiento del elemento. En el sentido en que impida una traslación, va a generar una reacción. ¿Cuáles son las condiciones para el equilibrio de los cuerpos rígidos? Entonces acá nosotros tenemos este primer diagrama, que es el diagrama de cuerpo libre de una partícula. Todas las fuerzas concurren en un punto. Entonces, a diferencia de las fuerzas sobre una partícula, las fuerzas en un cuerpo rígido no suelen ser simultáneas y pueden causar rotación del cuerpo. Esa rotación del cuerpo se produce debido a los momentos creados por las fuerzas. Un momento es una fuerza multiplicado por una distancia denominada brazo. Para que un cuerpo rígido esté en equilibrio, la fuerza neta, así como el momento neto sobre cualquier punto arbitrario O, debe ser igual a cero. Eso quiere decir que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en un punto deben ser iguales a cero. Y las fuerzas lo que impiden es traslación, o sea, desplazamientos. Y la sumatoria de momentos alrededor de un punto, en este caso el punto O, debe ser igual a cero, y el momento lo que impide es que se genere una rotación o un giro. Entonces,
Eh, las fuerzas en un cuerpo rígido no suelen ser simultáneas y causan rotación del cuerpo debido a los momentos creados por las fuerzas. En las partículas lo que se generan son alargamientos o acortamientos de las fuerzas que concurren en ese punto. ¿Cómo se hace el análisis? Entonces, para un análisis de un sistema físico real, como el que mostrábamos acá para la rampa, lo primero es que necesitamos crear un modelo idealizado. Es idealizar el comportamiento de esta rampa. Entonces la rampa, el apoyo de la rampa, que es este punto de acá, el cable y el apoyo del cable, que es este otro punto de acá. Esta es la idealización. Entonces la rampa, todos los elementos y el apoyo en que se apoya la rampa y tanto el cable. Luego, nosotros tenemos que dibujar un diagrama de cuerpo libre que muestre todas las fuerzas externas, las activas y las reactivas. Las activas son las que actúan. Por ejemplo, el peso de la rampa y la tensión del cable. Y las reactivas son las que impiden el desplazamiento en el punto donde se está apoyando. Es decir, las reacciones, para este caso en el punto de apoyo, la reacción AY y la reacción AX. Por último, lo que necesitamos aplicar son las ecuaciones de equilibrio estático para resolver cualquiera de las incógnitas. En este caso, las incógnitas son la reacción AY, que es desconocida, la reacción AX, que es desconocida, y la tensión del cable, que también es desconocida. Acá lo único que es conocido es el peso de la rampa que actúa en el centro de gravedad de la rampa. Otros diagramas idealizados de cuerpo libre, por ejemplo, acá nosotros tenemos una viga en cantilever o una viga en voladizo. Una viga en voladizo es una viga que se apoya en un punto y el otro extremo del punto está libre, no tiene un apoyo. Entonces, cuando tenemos una viga en voladizo, para esa viga en voladizo, donde se apoya la viga, se apoya en un tipo de apoyo que se llama apoyo empotrado. Entonces, ese apoyo impide que la viga se desplace verticalmente. Entonces, como impide que se desplace verticalmente, cuando le idealizamos genera una reacción vertical. También impide que la viga se desplace horizontalmente. Y como impide que se desplace horizontalmente, genera una reacción horizontal. Pero también un apoyo empotrado impide que se genere un giro o una rotación. Entonces, como impide que se genere un giro o una rotación, entra un nuevo concepto que es un momento reactor. Entonces, cuando en un apoyo, que es un apoyo empotrado como el que se muestra acá, impide que se genere en el punto donde está el apoyo desplazamiento horizontal, genera reacción horizontal. Impide que se genere desplazamiento vertical, genera reacción vertical. Y como impide que se genere giro, genera un momento reactor. Entonces acá tendremos las reacciones que van a ser desconocidas, la idealización, tendremos nuestra viga. Para esta viga hay una carga de 1000
200 newton actuando a 2 metros desde el punto A. Entonces esta será la fuerza. En el punto donde tenemos el apoyo, en el apoyo es donde siempre se van a generar las reacciones. Para este caso las reacciones que son fuerza vertical, fuerza horizontal y momento reactor, estas van a ser las incógnitas, y la fuerza que siempre actúa en los elementos, que es el peso propio, y el peso propio actúa en el centro de gravedad de esa viga. Para este caso, pues una viga que pesa 9.81 newton y actúa en el centro de gravedad. Este es el modelo, el modelo idealizado de la viga. Entonces tengo mi viga, mi carga y mi apoyo. Y acá está nuestro diagrama de cuerpo libre. Siempre en el diagrama de cuerpo libre van a estar las reacciones. Y las reacciones las ubicamos en los puntos donde están los apoyos. Pues para este caso, el punto A, que es donde se está apoyando esta viga en voladizo. Entonces acá se dibuja una forma esbozada y nos imaginamos que el diagrama de cuerpo libre se aísla o es un corte libre de sus limitaciones y se dibujan las fuerzas esbozadas. Se muestran todas las fuerzas externas y un par de momentos. Las reacciones se consideran como fuerzas externas. A Y, a X, el momento, la fuerza de 1200 y el peso que tiene la viga. Entonces acá se están mostrando las cargas aplicadas. Las cargas aplicadas son la de 1200 newton. Las reacciones en los apoyos. En el apoyo tenemos el AY que impide el desplazamiento vertical, el AX que impide el desplazamiento horizontal y el momento reactor que impide el giro en el punto A, y también el peso del elemento, lo que pesa la viga y que actúa en el centro de gravedad de esa viga. Las cargas y dimensiones se deben colocar en el diagrama de cuerpo libre. Entonces dimensiones, acá estos 2 metros, estos 2 metros, para ubicar donde actúa la fuerza de 1200, y estos 3 metros para ubicar donde actúa el peso de la viga. Entonces se dibujan las cargas y dimensiones y es todas las fuerzas conocidas y los momentos de par deben etiquetarse con las magnitudes y direcciones. Dirección, estamos colocando esta reacción hacia arriba, esta reacción horizontal hacia la izquierda, la fuerza actuante de 1200 hacia abajo y el peso que siempre actúa hacia abajo. Para las fuerzas desconocidas y el par de momentos se utilizan las letras AX que es una incógnita, una fuerza de reacción que va hacia arriba, hacia la izquierda, AY que va hacia arriba y el momento MA que se coloca en sentido antihorario. Cada vez que nosotros vamos a hallar una incógnita como una reacción o una fuerza interna, nosotros le colocamos una dirección o un sentido. Entonces a la fuerza AY la colocamos hacia arriba, la fuerza X hacia la izquierda y el sentido del momento lo colocamos en sentido antihorario. Y cuando resolvemos las ecuaciones de equilibrio estático, si estas reacciones nos dan positivas o si este momento nos da positivo, eso quiere decir que la dirección de la reacción que estamos asumiendo está ok. Si nos da negativo, significa que, por ejemplo, la fuerza AY no iría hacia arriba, sino que iría hacia abajo.
Los tipos de apoyos, que nosotros tenemos es una idealización del comportamiento que puede tener la reacción. Entonces podemos tener acá un rodillo que es este triangulito con unos patines en la parte de abajo. Entonces este rodillo siempre genera una reacción que es perpendicular a la superficie de contacto. Acá como se muestra acá. Podemos tener apoyos articulados. Entonces fíjense que aquí hay un triángulo y aquí abajo está achurado. Y conectamos un elemento a ese triángulo por medio de un pasador o tornillo. Entonces esto va a hacer que este elemento que se conecte acá no se desplace vertical ni horizontalmente. Entonces si no se desplaza vertical va a generar una reacción vertical. Y si impide que se desplace horizontal, entonces va a generar una reacción vertical. Este tipo de apoyo se denomina apoyo de segundo género o apoyo articulado. El otro tipo de apoyo que tenemos es el apoyo fijo o el apoyo empotrado. Este apoyo empotrado que impide que se desplace horizontal, vertical y que se genere un giro. Entonces, como impide que se desplace horizontal, va a generar una reacción horizontal. Como impide que se desplace vertical, genera una reacción vertical. Y como impide que se presente un giro en el punto donde está el apoyo, genera un momento reactor. Aquí hay algunos ejemplos y se muestran las reacciones que generan para cada uno de los diferentes tipos de apoyo. Como regla general, si un soporte impide la traslación de un cuerpo en una dirección dada, entonces se desarrolla una fuerza en el cuerpo en la dirección opuesta. Cuando el soporte impide la traslación en una dirección dada, se desarrolla una fuerza en el cuerpo en esa dirección opuesta. De la misma manera, si se evita una rotación, se ejercerá un par de momentos sobre el cuerpo en la dirección opuesta. Acá hay otros tipos de apoyos o de conexiones. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos acá eh, un elemento de este tipo, entonces este elemento genera una fuerza a lo largo del elemento. Esa es una incógnita y la reacción es una fuerza de tensión que actúa alejándose de la dirección del cable. Entonces acá hacemos este diagrama de cuerpo libre de este punto. Entonces como es un cable, en este punto para los cables trabajan a tensión, entonces la fuerza debe salir a lo largo de este cable y es una fuerza de tensión. Un eslabón para el cual despreciamos su peso. También en el punto de contacto va a generar una carga axial que puede ser de tensión o de compresión y va a ir a lo largo del elemento, entonces acá la colocamos a tensión o lo colocamos a compresión. Es una carga axial que va a lo largo del elemento. Este nos genera una incógnita y es una fuerza que actúa a lo largo del eje del eslabón. Cuando una fuerza actúa a lo largo del elemento se denomina una carga axial, que puede ser de tensión o de compresión. Si sale del elemento es de tensión, pero si llega al elemento es de compresión. Y solamente nos genera una incógnita, que es la fuerza que se genera en el eslabón. Para el caso del rodillo, ya lo mostrábamos.
Entonces, el rodillo impide que esto se desplace perpendicular al rodillo. Entonces, como impide el desplazamiento perpendicular al rodillo, entonces genera una fuerza opuesta a la dirección en que se impide el desplazamiento. Genera una incógnita que es la reacción en el rodillo, y la reacción es una fuerza que actúa perpendicular a la superficie de contacto. Tenemos un rodillo o un pasador que está confinado en una ranura. Entonces acá sucede lo mismo. Este rodillo, al estar en contacto con esta superficie, genera una reacción que es una fuerza de contacto, que puede ser de compresión o que puede ser de tensión. Acá se genera una incógnita y la reacción es una fuerza que actúa perpendicularmente a la ranura. Un soporte, tipo mecedora es parecido al rodillo. Hay una zona de contacto. Entonces, en esa zona de contacto que impide el desplazamiento del soporte tipo mecedora, en la zona de contacto genera una reacción que es perpendicular a la zona de contacto de la mecedora. Acá se genera una incógnita, que es la reacción o la fuerza que actúa perpendicularmente a la superficie de contacto. Cuando tenemos una superficie de contacto lisa, se deja caer el elemento. Entonces el elemento se deja caer en el punto de contacto, genera una reacción que es perpendicular a ese punto de contacto. Esta también genera una incógnita, y la reacción es una fuerza que actúa perpendicular a la superficie del punto de contacto. Podemos tener también un elemento conectado mediante un pasador a un collar sobre una barra lisa. Entonces acá sucede lo mismo. En la zona de contacto entre el collar y la barra lisa genera una fuerza de contacto, que es la reacción de la fuerza que actúa perpendicular a la barra de contacto. Cuando tenemos un pasador o una articulación, lisa, entonces acá tenemos el apoyo que está fijado en una superficie, y por acá pasamos un pasador. Entonces ese pasador va a impedir que este elemento se desplace horizontal o vertical. Ya lo habíamos revisado. Cuando impide que se desplace horizontal, genera la reacción vertical. Cuando impide que se desplace vertical, genera la reacción vertical. Y estas dos fuerzas van a tener una fuerza resultante. Recordemos que la fuerza resultante es la raíz cuadrada de la componente fx al cuadrado más la componente fy elevada al cuadrado. Y esa fuerza tiene una dirección, que es el ángulo que forma con respecto a la horizontal, en este caso phi. Entonces podemos expresarla con la fuerza resultante y la dirección que genera esta fuerza resultante, o podemos expresar las componentes de la fuerza de esa fuerza resultante. Acá se generan dos incógnitas. Las reacciones son dos componentes de fuerza, o la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Observe que phi y teta no son necesariamente iguales. No suelen serlo, a menos que la barra mostrada sea un eslabón, como en el caso 2. Cuando tenemos una conexión fija, un elemento de conexión fijo a un collar sobre una barra lisa, o sea, no estamos poniéndole un pasador o un tornillo, acá se genera un momento reactor que impide la rotación, y una fuerza reactora
que es la fuerza que impide que esta barra se desplace verticalmente o perpendicular al punto en donde está fija. Acá tenemos dos incógnitas, las reacciones que son el momento de par y la fuerza que actúa perpendicularmente a la barra. Y la otra que era el apoyo empotrado o el apoyo fijo. Ese apoyo fijo que impide que se genere una rotación, entonces va a generar un momento, y que impide que se genere un desplazamiento horizontal o un desplazamiento vertical. Al impedir esos desplazamientos, entonces se va a generar reacciones en el sentido en que impide que se genere el desplazamiento. Y podemos idealizarlo como el momento reactor o como la fuerza resultante con la dirección que tenga esa fuerza resultante. Lo mismo, el concepto de fuerza resultante. Fuerza resultante es la raíz cuadrada de la componente Fx elevado al cuadrado más la componente Fy elevado al cuadrado. Acá tenemos tres incógnitas, las tres incógnitas que van a ser la componente Fx, la componente Fy y el momento reactor. O tenemos la fuerza resultante, el momento y la dirección de la fuerza resultante. Entonces, recordemos también que la dirección de esa fuerza resultante la podemos determinar como la tangente de las componentes de la fuerza. Es decir, acá tendremos la componente Fx y por acá tendremos la componente Fy, que son las componentes X y acá nosotros podemos decir que la tangente del ángulo Φ es igual al lado opuesto, que para este caso es la fuerza Fy, dividido sobre la adyacente, que es la fuerza Fx, y con eso nosotros podemos determinar la dirección de la fuerza resultante. Acá hay unos casos reales de los diferentes tipos de apoyo que nosotros idealizamos. En este primer caso, tenemos un cable que se está apoyando en este punto acá que está fijo y por acá se pasa un pasador. Entonces ese cable ejerce una fuerza sobre la ménsula o soporte en la dirección del cable. O sea, el cable acá lo que tratará de hacer es que él genera una tensión en la dirección del cable. Entonces acá genera una tensión y en el punto donde se está apoyando el cable se va a generar una reacción y esa reacción va a ser contraria a las componentes X y Y de esa fuerza. Es decir, que las reacciones acá para este cable va a ser una fuerza hacia abajo y una fuerza hacia la izquierda. Entonces, esas serán las reacciones que se generan en el cable. Esta va a ser la reacción X en la dirección X y esta va a ser la reacción en la dirección Y, donde se generan en el punto donde está apoyándose ese cable. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi cable va a tener dos componentes que deben ser iguales pero con sentido contrario para que este punto esté en equilibrio. Entonces, ese cable va a tener una componente TX y va a tener una componente TY. Y fíjense que son contrarias. La reacción va hacia la izquierda, la componente X del cable va hacia la derecha. La reacción va hacia abajo,
la componente de la tensión del cable en Y va hacia arriba. Lógicamente, pues son paralelas, entonces esta fuerza TY es paralela a esta fuerza de acá y esta fuerza TX es paralela a esta fuerza de acá. Entonces ese es un caso de un apoyo articulado en el cual por acá pasamos un pasador para agarrar este cable que está aquí. Mi cable se está apoyando en este punto y al apoyarse en este punto va a generar unas reacciones y acá va a llegar la tensión o la fuerza del cable. Este tipo de apoyo que se muestra acá es un apoyo que se utiliza en las pilas interiores de los puentes. Y este tipo de apoyo genera una reacción vertical. Este es el soporte de mecedora para esta viga del puente que permite un movimiento horizontal de manera que el puente pueda dilatarse o contraerse por los cambios de temperatura. Entonces ustedes se han dado cuenta que en los puentes hay unas zonas donde hay como especie de unos ángulos, y tienen una separación. Eso se llaman juntas de dilatación. Se llaman juntas de dilatación. Y esas juntas de dilatación se hacen para controlar los desplazamientos por cambios de temperatura. Cuando hay un aumento de temperatura, el elemento trata de alargarse y cuando hay una disminución de temperatura, el elemento trata de contraerse. Entonces, este tipo de apoyos son los apoyos tipo mecedora y ese tipo de apoyo lo que genera es una reacción en el sentido en que permite que el elemento no se desplace. Horizontalmente, como se puede mover, entonces no genera reacción. Solamente genera reacción en el sentido en que impide desplazamiento, es este sentido que está acá. Entonces esto acá va a generar una reacción vertical. Otro tipo de apoyo que impide desplazamiento vertical son las ménsulas. Es este elemento que se muestra acá. Estas ménsulas permiten que la viga que se está apoyando en la ménsula se desplace de manera horizontal, pero verticalmente impide el desplazamiento. Entonces, ese tipo de apoyo va a generar una reacción vertical en el sentido que impide el desplazamiento. Y como horizontalmente ella no permite que esto se desplace horizontalmente, entonces no se genera reacción porque se puede mover horizontalmente. Acá en esta gráfica que se muestra acá, este elemento que está acá está soportado por un pasador. Entonces ese pasador impide que se desplace horizontal y verticalmente. Entonces, como impide que se desplace horizontal y verticalmente, el pasador va a generar una reacción que impide que esto se desplace verticalmente y una reacción que impide que esto se desplace horizontalmente. Y una columna metálica de un edificio a la cual llegan diferentes vigas, y si la conexión es muy rígida, entonces al ser muy rígida, muy fuerte, va a impedir que se desplace verticalmente. Entonces, como impide que se desplace verticalmente, acá se va a generar una reacción vertical, pero también va a impedir que se desplace horizontalmente, entonces va a generar una reacción horizontal. Pero también va a permitir que se presente un giro, entonces acá se va a generar un momento reactor. Entonces, esos son casos reales de los apoyos que
nosotros idealizamos. Entonces son condiciones reales y las idealizamos por medio de un apoyo que puede ser un apoyo articulado o de segundo género que genera una reacción vertical y una reacción horizontal. Un apoyo de primer género que solamente genera una reacción vertical y esa reacción vertical se genera en el sentido en que se impide el desplazamiento y un apoyo empotrado que impide que se permite desplazamiento vertical, horizontal y giro, entonces genera reacción vertical, reacción horizontal y momento reactor. Esta figura que se muestra acá es un soporte con rodillo. Entonces, ese soporte con rodillo impide que la viga se desplace verticalmente. Para este caso, este rodillo que está acá impide que esto se desplace verticalmente y como impide que se desplace verticalmente, genera una reacción en el sentido en que impide el desplazamiento. Entonces, ese rodillo genera una reacción en la dirección que impide el desplazamiento para el caso de reacciones en una viga. Nosotros podemos tener, por ejemplo, este es el soporte, esto está fijo, el soporte de una viga metálica, entonces esto está fijo en el piso, se ancla en el piso, este es el esquema en que nosotros anclamos una platina al piso o a un soporte, le colocamos unos tornillos y luego viene este elemento que está acá y lo vamos a dejar caer aquí. Entonces, esta es la sección transversal de este elemento que está acá. Dejamos caer este elemento acá y le pasamos un perno. Este es el perno, este es el elemento. Acá estamos viendo el corte de la sección transversal, el corte de la sección transversal de la conexión, que es el apoyo, eh, la sección transversal del miembro o del elemento. Y cuando esto lo dejamos caer acá para que quede fijo, le pasamos este pasador que impide que se desplace tanto vertical como horizontalmente. Entonces, esta es la idealización de la conexión. Este es el perfil metálico, este elemento que se muestra acá longitudinalmente, pero transversalmente lo que vemos nosotros es el perfil metálico y ese perfil metálico que se conecta con un tornillo o con un pin y esta es nuestra conexión que lo que hace es que al estar fija en el piso impide que esto se desplace vertical y horizontalmente. Y al impedir que esto se desplace vertical y horizontalmente, lo que sucede es que genera una reacción vertical y una reacción horizontal. Para este caso, la viga puede ser restringida para el desplazamiento en dos direcciones, con un pasador, es con este pasador. El pasador liso atraviesa un orificio localizado en la viga, es este orificio que está aquí, y en las dos placas que están fijas en el suelo. Entonces, en estas dos placas que están fijas en el suelo, estas dos placas están fijas en el suelo y por acá pasa el pasador que asegura a la viga y el pasador evita la traslación de la viga en cualquier dirección, por lo cual ejerce una fuerza resultante al tener componentes en X e Y, es decir, una reacción vertical y una reacción horizontal, y esa reacción vertical y esa reacción horizontal van a generar una fuerza resultante, que es esto que está acá. Entonces nosotros tendremos una reacción vertical y una reacción horizontal, y esas dos reacciones vertical y horizontal simplemente lo que hacen es que me generan una fuerza resultante. Entonces podemos expresar la fuerza como la fuerza resultante con la dirección que corresponda, o podemos expresar esa fuerza resultante solamente con sus componentes de reacción de y de reacción en X.
¿Qué es esto que se muestra acá? Entonces podemos, en el punto en donde está el apoyo, entonces va a generar la resultante que tiene la componente X y Y con el respectivo, la respectiva dirección. O podemos expresar el punto en donde actúa la fuerza con su componente Y y con su componente X que están impidiendo el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal. Para el caso del apoyo fijo o empotrado, entonces este que genera una reacción horizontal y una reacción vertical que impiden desplazamiento horizontal y vertical, y un momento reactor, este momento reactor que impide que se presente un giro en ese punto. Este es la que se denomina un soporte fijo que impide traslación y rotación y por ello genera una fuerza resultante y un momento par o las componentes de la fuerza resultante Fy, Fx y el momento reactor. Entonces, por ejemplo, esto es idealizado. Acá hay una persona que en esta zona aplica una fuerza de frenado o una fuerza para que funcione este sistema que está acá, una fuerza que va hacia abajo. Acá hay un punto de contacto que es el punto A, es un pasador. Acá hay un cable que se está apoyando en este punto al final y acá hay un eje que está apoyándose al final también. Entonces, si idealizamos este comportamiento, podríamos determinar todas las fuerzas que actúan. Entonces aquí va a estar una fuerza que es la fuerza que ejerce el operador en esta base de acá. Este elemento se está apoyando por medio de un pasador a este elemento fijo de acá y como se apoya en ese elemento fijo, entonces nosotros tendremos que ponerle un pasador y ese triangulito va a estar apoyado en una base. Acá hay un punto de contacto de este cable, entonces realizamos este cable con una rigidez y el cable se apoya en este punto de acá, entonces tendremos que colocar un apoyo en este punto de acá y este otro elemento de acá que está en contacto en este punto B y al final se apoya en este punto de acá. Entonces nosotros lo que tendremos que hacer es el diagrama de cuerpo libre para determinar todas las fuerzas que actúan o las fuerzas reactivas que actúan en este elemento, en este elemento de acá. Una fuerza que actúa es la fuerza de pisado del operador con su bota acá en esta punta. Cuando suelto el elemento en el punto A, como acá hay un pasador, se generan las dos reacciones. Una reacción que impide el desplazamiento vertical y otra que impide el desplazamiento horizontal. Entonces, esta impide el desplazamiento vertical y esta impide el desplazamiento horizontal. En este punto actuará una carga axial. Esa carga axial es la fuerza del cable, pues que será igual a la constante de rigidez K multiplicada por lo que se desplaza del cable cuando se aplica la fuerza en este punto. Y este otro elemento que es un elemento que trabaja a tensión. Entonces acá tendremos como incógnita la fuerza vertical HY y la fuerza AX. Y para poder determinar eso tendremos que aplicar nuestras ecuaciones de equilibrio estático. Las ecuaciones de equilibrio estático, entonces ya nosotros habíamos revisado en el equilibrio de una partícula sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y la otra ecuación de equilibrio estático que entra es sumatoria de momentos en un punto igual a 0. Y si hace girar ese punto en sentido antihorario, va a ser positivo y es la otra ecuación que revisaremos en la próxima clase. Entonces en la próxima clase vamos a explicar lo que es un momento par. Pues un momento no es más que una fuerza multiplicada por una distancia que es perpendicular a esa fuerza y esa fuerza se llama brazo. Y es lo que revisaremos en la próxima clase.
Por lo pronto, muchachos, dejemos hasta acá y continuamos el próximo miércoles